Bueno amigos, buenas tardes. Comenzamos nuevamente con otra serie más de nuestras informaciones a la hora del café. Vamos a hablar de un título que sí ha llamado la atención a muchos cubanos dentro y fuera de Cuba, donde está Raúl. Bueno, ya todos vimos que ya Raúl recibió en el aeropuerto a Maduro. Pero ¿por qué Raúl no salía a las calles de Cuba? ¿Qué pasaba que el general no salía? Bueno, el general recibe unos partes de contrainteligencia todos los días, diariamente, donde él se daba cuenta en esos partes de contrainteligencia que no estaba favorable de que él saliera por el momento hacia el pueblo cubano, hacia recorrer las calles, a hablarle al pueblo. Se limitó a leerle un mensaje por la televisión, el mensaje del general, del presidente Raúl Castro, a su pueblo cubano. Y yo digo, ¿a qué va a salir el general a la calle? No puede darle una respuesta realmente al pueblo. Todavía el pueblo de Baracoa, que pasó el ciclón aquel, está devastado. Todavía el pueblo de los pueblos Holguín, con aquel ciclón, están devastados. Y Irma acaba de pasar por nuestra patria y acaba de sacar algo que el mundo vio, el deterioro y la pobreza que hay en Cuba. 60 años de pobreza, 60 años de una cúpula gobernante apoderada de Cuba que no ha dado la respuesta al pueblo que el pueblo requiere. El general sabe que no puede salir y mandó a subalternos a dar la cara. Vimos lo que pasó en el barrio de Tamarindo y en algunos lugares por ahí, la manifestación del pueblo. El pueblo cansado. El pueblo cansado, como decimos popularmente los cubanos, cansados de tanta muela. Ya el pueblo no quiere muela, el pueblo quiere hechos, resultados. ¿Creen ustedes que realmente le van a dar respuesta a el pueblo cubano cómo están las casas de Cuba para que las personas arreglen sus casas? Miren, llevan años sin poder resolver el problema de la vivienda en Cuba. Llevan años y años sin poder reparar nada. La infraestructura del país es un desastre. ¿Creen ustedes que ellos tienen los materiales suficientes para eso? Yo pienso que le van a dar un poco de prioridad primero al turismo, porque ya hay turoperadores que han vendido y tienen vendido la temporada en diferentes países, en Canadá, en Europa, en Francia, Inglaterra, Alemania. Ya hay turoperadores en España, hay turoperadores que tienen vendidas las temporadas turísticas en Cuba y tienen que darle prioridad a eso. Vimos también que estaban vendiendo la comida al pueblo. Y Mariela Castro lo defendió. Mariela, la hija de Raúl Castro, miembro de la Asamblea Nacional del Poder Popular, no sé quién le eligió, no sé si tú le elegiste, pero no sé qué pueblo la eligió, a dónde llevaron a ella para que fuera diputada de la Asamblea Nacional, no sé. Ella, que también es la vocera de la cúpula gobernante de su padre, justificó la venta de alimentos en Cuba. Ella la justificó. Estaba en su Facebook, que le cerraron Facebook por dar la cuenta de ayuda humanitaria, dar la cuenta una persona pública del Banco Financiero Internacional de Cuba, manejado por los militares cubanos, y Facebook le cerró la cuenta. Y le dieron un poquito de la misma medicina que ellos le dan al pueblo cubano. Ella manifestó, Mariela Castro, no manifesté yo, que estaba en contra de la falta de libertad y democracia de Facebook. ¡Ay, Sarayo, Mariela Castro! ¿Dónde estabas tú? ¿En qué país vives tú, Mariela Castro? Que en nuestro país no hay libertad de expresión, no hay democracia. Miren, ustedes critican a la oposición cubana. Una oposición que está en desventaja completamente con ustedes, porque esa oposición cubana, ustedes la atacan constantemente en los medios televisivos, pero esa oposición cubana no tiene acceso a defenderse de las cosas que ustedes dicen y hacen un programa completo en la mesa redonda o en cualquier programa de ustedes de televisión hablando de los opositores o líderes cubanos y los tachan de contrarrevolucionarios, los tachan de vendepatria, tachan de todo. Miren, todos los que opinamos diferentes al régimen cubano somos unos traidores. Tú para no ser traidor, tienes que defender al régimen cubano. Y no es así. Porque ustedes, es un gobierno que lleva muchos años en el poder y no han dado respuesta al pueblo. Entonces, nos llaman a muchos traidores.
A muchos nos llaman traidores. Si opinas diferente a la cúpula gobernante o acusas a la cúpula gobernante, eres traidor. Y yo, cuando era militar, leí algo en Palacio, un escrito que decía en la pared: contrarrevolucionario no es aquel que habla mal de la revolución, que ataca la revolución. Contrarrevolucionario es aquel, contrarrevolucionario de verdad es aquel que valida su cargo, tiene 2 carros, tiene 2 casas y vive por encima del pueblo. Ese sí es contrarrevolucionario de verdad y hay que aplastarlo. Ernesto Che Guevara. Cuando yo miraba ese cartel en la guarnición de Palacio y miraba a los dirigentes de Cuba, cómo viven, yo decía, aquí están los verdaderos contrarrevolucionarios de Cuba. No es el pueblo trabajador, no es el pueblo de a pie. No soy yo, no es aquel opositor dentro de Cuba. No, esa cúpula gobernante que vive por encima del pueblo cubano, tiene lo que no tiene el pueblo y valida sus cargos, resuelven todo. Soy yo el contrarrevolucionario, son las personas, somos leales a la patria, aquellos que acusamos los desmanes del régimen cubano, de cómo viven ellos. Basta ver cómo vive la cúpula gobernante. Entonces ese escrito del Che le sirve más a ellos que a muchos de nosotros. Inclusivamente, también aquellos que defienden, que para mí no tienen ninguna vigencia, aquellos que desde el exterior defienden a la revolución cubana. Para mí es una hipocresía de cubanos y no cubanos defender a un régimen como el de los Castro. Señores, los contrarrevolucionarios no han sido el pueblo de a pie. Contrarrevolucionarios en Cuba han sido esos dirigentes que ellos mismos, incluyendo a ellos mismos han tenido que tronar o defenestrar. Carlos Jardana, Carlos Laje, Felipe Pérez Roque, Carlos Valenciaga, Luis Orlando Domínguez, que era de la ayudantía del equipo de apoyo de Fidel Castro, y donde Luis Orlando Domínguez estaba haciendo una mansión por allá por el este de La Habana, y gracias a que un informante excombatiente del ejército rebelde, expedicionario del Granma, olvidado por ellos mismos, vio la construcción de esa mansión, grúa, materiales de la construcción, aquello para una mansión de descanso para Luis Orlando Domínguez, que era el jefe del equipo de apoyo sobre los años 80 de Fidel Castro. No somos nosotros los traidores, no son aquel que habla mal de la revolución el traidor. Yo me quedo admirado como, es que hay que ser de izquierda para no ser traidor. No, un gobierno que no le ha dado respuesta a su pueblo durante 60 años de gobierno, de gestión, y no es capaz de someterse a unas elecciones libres y democráticas, no tiene ningún valor de vigencia. Una dictadura que no te deja opinar, que no te deja libremente expresarte. Es un pueblo devastado completamente, es un pueblo deteriorado, es un pueblo sin comida. Estaban vendiendo la comida de los damnificados. No lo digo yo, lo dijo Mariela Castro, le defendió eso. No lo dije yo, lo dijo Mariela Castro. ¿Por qué venderle la comida al pueblo? Y gracias a que la manifestación de la opinión pública interna como internacional exterior, las voces de los cubanos en el exterior, empezamos a acusar estas cosas y a denunciar estas cosas. Tuvieron que ahora regalar la comida. Entonces, ¿por qué no lo hiciste desde el principio, compadre? ¿Por qué no regalarle la comida a tu pueblo? Es un pueblo devastado, un pueblo que no puede ayudarse entre ellos mismos a dar comida. Ahora yo veo lo que pasó en México. Oye, en México yo veo que otros estados, la misma población, está ayudando en caja de agua, en esto y lo otro, y mandarlo para la parte donde estuvo el temblor de tierra. Pero el pueblo cubano no podemos hacer eso, porque es un pueblo que dependemos del gobierno para todo. Entonces Raúl Castro no puede dar una respuesta satisfactoria al pueblo, y él lo sabe. Mandó a segundones a recorrer los lugares, a calmar a la gente porque no había luz y agua antes que pasara el ciclón. Señores, de que yo tengo uso de razón, en Cuba hay problema con el agua. ¿O dónde estabas tú, cubano, que estás fuera de Cuba y no sabes que en Cuba hay problema con el agua hace más de 40 años? Que yo recuerdo. Porque yo recuerdo, hay problema con eso. La infraestructura cubana está acabada completamente, no la han renovado. Entonces, ¿tú crees que hay esperanza, que el general pueda darle una esperanza al pueblo cubano? Si tiene que limitar a ese comunicado que dio. Todavía el pueblo cubano está esperando el litro de leche
para cada pueblo, para cada casa cubana del 26 de julio en Camagüey, hace más de 5 años. Ya el pueblo no se las traga sus mentiras. Ya el pueblo dijo basta. Y no fuimos nosotros, el pueblo de a pie. Ese pueblo que nunca ha traicionado a la revolución. Ese pueblo que sigue cogiendo, que sigue agarrando 5 libras de arroz, azúcar limitada, que no come carne de res, que nunca ha visto el marisco. Ese pueblo está ahí todavía. Y llena las plazas. Y le responde. Ese pueblo no ha traicionado. Todos ustedes, con todos esos defenestrados, que viven por encima del pueblo cubano, son los verdaderos traidores del pueblo cubano. ¿Por qué llamarle traidor a una persona que en cualquier lugar del mundo, acusa al gobierno de desmadres, desmedidos, de corrupción, y ustedes lo atacan de gusano, contrarrevolucionario? Yo fui un joven que nací con la revolución. Claro, yo nunca he negado que creí en el proceso revolucionario. Nunca lo he negado que yo creía en eso. Hasta estar al lado de ellos y ver cómo ellos vivían. Por encima del pueblo. Como que el pueblo se olvidan de ese pueblo. Porque hemos sido un pueblo de cuarta, de quinta categoría para ellos. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos contrarrevolucionarios? ¿Cuál es el pasaje que dije? Lo que dijo el Che Guevara de los contrarrevolucionarios. No han podido ni podrán darle una respuesta al pueblo cubano. Si no se lo han dado en 60 años, ¿se la van a dar en 2 años? ¿Se la van a dar este año? No, señores, no seamos ilusos. Es un gobierno que nos ha mentido. Un gobierno que debe someterse a elecciones libres y democráticas y darle una esperanza realmente al pueblo cubano. A ese pueblo que ha sufrido carencia durante 60 años de revolución. Ese pueblo que en bicicleta, limitado alimento. A ti que me estás atacando por la red o atacas a todos los que hablamos de ese gobierno. A ti, si estás fuera de Cuba, tú sabes por qué estás fuera de Cuba. Yo respeto al que está dentro de Cuba defendiendo el proceso revolucionario cubano. Ese que tiene problemas con agarrar el transporte, con la comida mensual, ese yo lo respeto. Pero a ti, que estás fuera de Cuba, defendiendo eso, no te respeto. Me perdona, pero no te respeto. No te voy a contestar tampoco. Estoy contestándole a grandes rasgos, porque a todos los que somos capaces de denunciar al régimen, nos atacan de gusano, de vendido, de la CIA. Que si la CIA me paga, a mí la CIA no me paga, a mí nadie me paga por esto. Simplemente lo que es normal en otro país del mundo, ahí yo veo a la izquierda mexicana acusando con el señor López Obrador, ataca todos los días al gobierno mexicano, de Enrique Peña Nieto. Y López Obrador no está preso, no está detenido. ¿Cuántos presos hay en Cuba, opositores al régimen? Las damas de blanco marchan y le dan golpe. Tú hablas en contra del gobierno y no sé cuántas cosas te hacen. No, amigos, la Cuba que nosotros tenemos que crear es una Cuba donde quepamos todos. Una Cuba donde mi opinión y la tuya valga igual. Donde no nos ataquemos verbalmente. Donde no pasemos el límite de la falta de respeto. Porque yo no he traicionado esa revolución. La revolución me traicionó a mí, traicionó a muchos jóvenes que fueron y dieron su vida durante todo este proceso revolucionario. Dieron su vida por esa revolución. Y personas que lucharon por esa revolución y fueron olvidados. Y no lucharon para crear una dictadura, para instaurar una dictadura. No lucharon para que un grupo maneje los destinos del país y viva por encima del pueblo cubano. No se vale. El pueblo cubano necesita ya una respuesta eficaz. Y la única respuesta que necesita el pueblo cubano es que ustedes sometan al pueblo a unas votaciones libres y democráticas y el pueblo decida. Y si las ganan libremente, felicidades, las ganaron. Pero sométanse a un plebiscito dentro de Cuba. El pueblo cubano no las ha traicionado a ustedes. La diáspora cubana y los que hemos hablado del gobierno no nos hemos traicionado a ustedes. Simplemente nos sentimos traicionados por ustedes. Entregamos nuestra juventud en un proceso donde nos vimos ahogados, sin esperanza, sin sueño,
limitados. Ya el pueblo dijo basta. Ahí mismo el pueblo dijo basta. En Tamarindo, en diferentes municipios, el pueblo dijo basta. No queremos más muelas, queremos que resuelvan el problema de la comida, del agua, de la luz. Llevamos años en eso. Llevamos años y ustedes no dan una respuesta satisfactoria al pueblo. Denle la respuesta al pueblo, que el pueblo la merece. Ya el pueblo se cansó. Ya el pueblo se cansó. Y les va a pasar factura a ese pueblo cubano. Porque acuérdense que es como una olla de presión. Que esa válvula está cerrada. Lo que nunca contó Raúl Castro es que con la válvula cerrada de esa emigración de cubanos y escapes de cubanos que había y venían a Estados Unidos, se cerró. Y muchos ya no tienen esperanza de irse para ningún lado. Y se cansaron. Y van a empezar a reclamar y están reclamando. Porque ustedes realmente no han podido darle respuesta a su pueblo. ¿Quién es el traidor? ¿Quiénes son los traidores? ¿Quién vive por encima del pueblo cubano? ¿Quiénes son los que viajan? ¿Quiénes son? No soy yo. Los hijos de Fidel viajando. O no ven ustedes, como dije no hace mucho en unos capítulos, ¿quién viajó con un yate por el Mediterráneo? ¿Por qué tú que atacas a los que hablamos de estos corruptos, tú que nos atacas, no atacas esa conducta de que Antonio ande por el Mediterráneo con un yate, con 10 habitaciones, con las más caras del hotel en Turquía? ¿Por qué tú no atacas eso? ¿Quiénes tienen los millones de dólares? Yo no tengo los millones de dólares. Yo no tengo los destinos de Cuba en mis manos. Pero se lo tenemos que arrebatar con nuestros derechos, a expresarnos, a decir ya, basta. Queremos una oportunidad para Cuba. Pienso que nos la merecemos. Tú, el que está dentro de Cuba, el que me está observando. Tú, que estás listo para atacar desde Francia, desde Italia, desde México, desde Miami, desde Canadá, desde cualquier lugar del mundo estás listo para atacar. Tú reclama también, reclama esa conducta. No nos reclamen a nosotros por denunciar los hechos que el pueblo no puede denunciar. Sino porque el pueblo fuera y dentro de Cuba reclamamos que no se venda la comida. Si hubiese seguido vendiendo la comida a los damnificados cubanos, ¿por qué no atacar esa conducta? ¿Por qué atacar al victimario? A la víctima, perdón, y no a los victimarios, a los causantes de tanto dolor. Son ellos los que se han apoderado de Cuba. Son ellos los dueños de las tiendas, son ellos los dueños de los hoteles, son ellos los dueños de toda la economía del país. No soy yo, no eres tú, no son ellos los dueños del destino de Cuba. Ya es hora de que el pueblo cubano tenga un respiro. Ya es hora de que el pueblo cubano decida por ellos mismos y ustedes se alejen un poco y nos dejen a nosotros construir la Cuba que queremos. Una Cuba donde aquel que ataca al que está en contra del sistema puede opinar también. Y todos tengamos la Cuba que queremos. La Cuba de todos los cubanos, construido una Cuba alegre, una Cuba de oportunidades, una Cuba donde todo, no exista el que si tú eres hijo de un general, el hijo de fulano de tal, no, una Cuba donde tus sueños se puedan cumplir, una Cuba desde que Miami vaya a Cuba, una Cuba de todos, no la Cuba de una cúpula gobernante que se adueñó del país. ¿Con qué derecho? ¿Quién se los dio? Entonces, como cubano, yo reclamo esa Cuba de abrazar una causa donde todos quepamos, donde acabar con ese muro ideológico que ha dividido al país, con ese sistema que ha traído dolor, divisiones de familia, ese sistema que ha traído enemigos, ese sistema que ha traído odio dentro del cubano, donde podamos todos abrazarnos en una Cuba libre, en una Cuba diferente, donde por opinar diferente no te caigan a palo, donde la oposición al régimen tenga espacio en la televisión, donde una Cuba donde todos seamos los dueños de Cuba, de los destinos de Cuba, y no una cúpula que se robó el poder, un general con un grupo de generales que se ha robado el poder con un partido que no es partido, que no resuelve el problema del país. En ustedes está la respuesta a Cuba. Ustedes, cúpula gobernante, y ustedes,
que defienden aquello, también exíganle a esos gobernantes por los resultados. Porque a un gobierno hay que exigirle resultados. Como cubano, tú y yo, los que están dentro de Cuba, tenemos que exigirle a ese gobierno. Y no poder mirarnos desde la izquierda o de derecha. Ser simplemente cubano, que es la patria que queremos. Que se acabe el abuso y que nunca más, en la Cuba nueva, nunca más, un hombre o 4 o 5 ladrones estén por encima del destino de Cuba. Y lo que esté por encima, primero, sea Dios y después la justicia. La justicia de que más nadie se apodere de las riquezas de Cuba. En eso es lo que tú y yo y todos los cubanos tenemos que reclamar. No atacar a las personas que denunciamos los abusos desmedidos y la corrupción medida de un gobierno abusador o una cúpula gobernante de dictadura abusadora. Por eso, Dios bendiga a nuestra patria. Y recuerden, Cuba será libre y tendremos la mejor patria y el mejor país del Caribe. De eso no se olvide nadie. De eso no se olvide nadie. Los queremos, cubanos, y vamos todos unidos. Yo sé que va a llegar el momento de abrazarnos todos los cubanos en una Cuba libre. Y más nunca llega una dictadura, porque no son los 60 años de Fidel. Desde el 52, Batista, con la complicidad de los Estados Unidos, y Fidel, con la complicidad de varios gobiernos norteamericanos, los cubanos hemos estado olvidados. Todos los cubanos hemos estado olvidados. Dios los bendiga y recuerden, Cuba será libre y nos vemos en una Cuba libre todos los cubanos. Saludos amigos, los queremos.